noches a todas y todos los vecinos de San Miguel. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conversemos San Miguel. Otra noche más conversando sobre actualidad, sobre lo que está pasando en nuestra comuna, sobre lo que está pasando en nuestro país, informando un poco a los vecinos en este experimento social que hemos llamado Conversemos San Miguel. Así que hoy día tenemos una gran invitada, sanmiguelina en primer lugar, Fabiola Meneses. Bienvenida a este Conversemos San Miguel. Contarles que la Fabi es trabajadora social, es gerontóloga social, y ahí ella nos va a contar un poco este nuevo término que yo aprendí recién estos días con ella, y trabaja en el Instituto Nacional de Geriatría, que es hoy día el gran tema que vamos a tratar hoy día, que tiene que ver con los adultos mayores y el cuidado de los adultos mayores. Bienvenida, Fabi, a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la gerontología que tú mencionabas, voy a explicar a grandes rasgos, es Sí. como el estudio del envejecimiento, ya como de todo el proceso. Eh, y bueno, yo he trabajado toda mi carrera en realidad con personas mayores, es como mi tema laboral predilecto y por eso también me especialicé en esa área. Así que muy contenta de poder compartir este tema con mis vecinos y vecinas de San Miguel. Qué bueno, me parece muy bien. Gracias por aceptar la invitación y por poner todos tus conocimientos también a disposición de este momento que es tan necesario tener esta información personalizada, profesional y que es necesaria. Así que vamos a entrar un poco al tema Ujú. que nos interesa. Primera pregunta, primera idea que queremos para poder ir introduciendo a este tema. ¿Cómo tú trabajas en el Instituto Nacional de Geriatría? ¿Has estado en contacto con adultos mayores? ¿Cómo han visto los adultos mayores el tema del COVID? ¿Cuál es tu visión? ¿Estás muy asustado? ¿Cómo lo has visto? Mira, yo creo que en general cuando uno habla de personas mayores es difícil generalizar, porque es un grupo muy diverso y es una etapa muy larga también, porque los mayores de 60 pueden vivir hasta 100 años, entonces muy diverso. Pero en general yo creo que la pandemia COVID ha tenido un alto impacto en el grupo de adultos mayores en muchos niveles, porque desde que comenzó este tema, los que han sido como más interpelados, han sido las personas mayores, los que se tienen que cuidar, los que tienen que hacer cuarentena. Entonces, eso ha significado una crisis compleja en general para ellos, en el sentido de que, por ejemplo, cuando llegaban al principio de la pandemia al hospital, mucho personal les decía, pero ¿por qué vino? No debió haber venido, debió habernos llamado. Entonces, y ellos decían, pero yo siempre vengo, ¿por qué me dicen eso? Como que significado cortar su rutina y modificar los contactos que eran como su costumbre, su rutina. O sea, la mayoría de las personas mayores en Chile y en el mundo es gente autovalente que tiene toda una rutina y que esto vino y la rompió por completo. Entonces yo creo que no ha sido fácil. Yo creo que es difícil, como ha sido para todos, eh, como partir una rutina de cero y además una rutina que es estrecha, ¿no? Porque te cierra los espacios. Claro, te corta todas las redes y ya de por sí siento yo que hay muchos adultos mayores que no tienen muchas redes, entonces ya que no pueden ir al hospital y que al final como que su rutina diaria es ir al hospital, entonces Sí, también, cortarle. claro. Mira, y también a veces al revés. Por ejemplo, la persona mayor está acostumbrada que en el día es dueño y señor de la casa porque los hijos salen a trabajar, los nietos van al colegio. Y ahora es como todo el día están todos. También no es fácil ese cambio. O Sí, sí, o lo que planteabas tú, el tema, por ejemplo, de vivir solo, que también hay un porcentaje importante de personas mayores que viven solo, o con su pareja, que también es adulta mayor, y que claro, ahí significa un problema que ya existía entre las personas mayores, que es la soledad, esta sensación de soledad que es bien compleja. eh, Te encuentras como con mayor intensidad con esa sensación, porque por último antes tú ibas al almacén, al CESPAM, al club, que igual hay un tercio más o menos de las personas mayores que tienen organizaciones, y todo eso se corta con la cuarentena.
Así es, más ratito vamos a hablar de eso porque también es súper interesante. Yo aquí veo a los vecinos de tercera edad que echan de menos mucho su club de adulto mayor toda la semana, es mucho. Pero quiero tocar un tema que tú tocaste que es súper, que me parece importante también. Muchos abuelitos, muchas personas adulto mayor que viven en su casa, hoy día están conviviendo con gente con teletrabajo, con niños en sus casas que no están yendo al colegio. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros como convivientes de adultos mayores tenemos que tener también a la hora de poder cuidarlos y protegerlos y cómo ellos también se pueden autocuidar a la hora de tener estas nuevas condiciones de rutina en su casa? Exacto. Es importante lo que tú mencionaste de decir autocuidado, porque es complejo asumir un rol muy paternal con las personas mayores, porque ellos son personas de experiencia, que tienen mucha historia, que son autovalentes, lo que yo te decía, el gran porcentaje de personas mayores, sobre el 75% son autovalentes. Entonces, uno tampoco puede asumir ese rol de, por ejemplo, tuve en un momento, y todos los diarios lo hacen, y todos los periodistas, el decirles abuelitos, esas cosas en general a las personas mayores no les agrada mucho, porque es como limitarlos, como achicarlos, es como, en general, no es buena idea. Entonces, es bueno entender que las personas mayores también tienen derecho a decidir cómo se cuidan. Ahora, uno, ¿qué cosas puede hacer como familiar? Que hoy es muy importante. Es un poco hacerlos sentir acompañados en esta etapa, escuchar, hacer preguntas abiertas, cómo te has sentido, este cambio de rutina, cómo te ha impactado, y estar dispuesta a escuchar lo que te digan, ¿no? Yo creo que ese tema es muy importante porque no sé si escucharon una noticia bien compleja hoy día, que hay un sumario en un hospital porque llegó un paciente sobre los 80 años con COVID, pero que a la vez ya había llegado con intento de autolisis, o sea, con señales de autolisis, que se había tratado de suicidar. Suicidar. La depresión y los intentos de suicidio sobre los 80 en Chile son un número bien importante. Entonces hay que tener mucho ojo con que las personas mayores se sientan deprimidas, desanimadas, uno estar atento a las señales, porque el aislamiento social es muy peligroso para todos los grupos etarios en verdad, pero para las personas mayores es más complejo por lo que yo te decía de esto de que ya vienen con una sensación de soledad de antes, cuando no había pandemia. Entonces, una cosa importante que yo diría es conversar y escuchar, en primer lugar. Ahora, también hay otro tipo de recomendaciones que son importantes, pero que son ya más de carácter físico, que es, por ejemplo, el tema de estar atento a que la pandemia no signifique olvidarse de las terapias de crónico. Por ejemplo, si yo soy diabética, hipertensa, tengo que seguir con mi tratamiento. Si veo que me quedan pocos medicamentos, tengo que recurrir a un nieto, a un hijo, una hija, que vaya al CESFAM y que me retire los medicamentos. Los CESFAM le están entregando medicamentos familiares que vayan con el carnet de control para evitar el tema del contagio en centros de salud y las aglomeraciones. También implica respetar la dieta de mi patología crónica. Todos nos hemos demandado en el encierro, pero hay que tener mucho ojo porque cuando uno es crónico y es mayor, es verdad que uno es más frágil, entonces hay que tener ojo con eso. Y también lo que es súper importante, que yo creo que a lo mejor las personas lo han escuchado, es mantener una rutina activa, porque el estar encerrado es una tentación muy grande a quedarse acostado, por ejemplo. Sí. ¿Podemos puntualizar un poco eso, el tema de la rutina activa? Porque creo que lo voy a profundizar. Por favor. Implica, por ejemplo, tratar de tener horarios y respetarlos, levantarme casi siempre a la misma hora y acostarme. Hoy la Fabi parece que está media pegada. Ahí tenemos algunos problemas técnicos. Estaba la Fabi con un impacto muy complejo, ¿ya? Quedarse acostado cuando una persona es mayor significa que ¿se escucha? Sí, ahora sí. ¿Sí? Tuvimos un lapsus. Ok, mira, si un adulto mayor o adulta mayor se queda acostado un día, para recuperar la musculatura que perdió, requiere 7 días de rehabilitación con quimio.
¿ya? Oh, Entonces, por eso siempre cuando habla un geriatra o un especialista en mayores va a decir esto de levantarse, porque el riesgo de no levantarse es complejo. ¿Ya? Además de levantarme, ducharme, tener actividades dentro de mi casa. Eso es otra cosa que, por ejemplo, podemos hacer los familiares que vivimos con personas mayores, es incorporarlos a las actividades de llevar la casa. Lavar, doblar ropa, regar las plantas. Ojalá cosas que a esa persona sepa hacer y que le guste hacer, que le hagan sentido en el fondo. ¿Ya? Uno, por ejemplo, se ha puesto creativo en la cuarentena para cocinar, para preparar pan, etcétera. Entonces, esas cosas las personas mayores a veces tienen buenas recetas, tienen datos buenos, como hacerse una actividad, una rutina de actividades entretenidas. También juegos, si a los nietos les gustan los juegos de mesa, las cartas, y es algo que disfruta la persona también. hacerlos partícipes de estas actividades de cuarentena. Exactamente. También hay otras ideas, ¿no? Que, por ejemplo, para los que no viven acompañados, que son ideas que los más jóvenes están haciendo, que es, por ejemplo, ponerse de acuerdo y ver una película al mismo tiempo y después comentarla o irla comentando por WhatsApp o por teléfono. Eso es otra cosa importante. La mayoría de las personas mayores no usan mucho la tecnología. Ya los que se manejan en las redes son como un 30%. El Claro. resto no. Entonces el Netflix, el WhatsApp, el mismo Facebook, no es una salida entretenida para la mayoría de las personas mayores. Por eso hay que intentar el teléfono, el teléfono antiguo, las películas, ese tipo de cosas que en el fondo sí los saben usar y los va a entretener más. Claro, vamos a hacer un break, un segundo, para saludar a los vecinos y a las vecinas que nos están viendo, así que saludar a la Georgina, que bueno, hola, ¿cómo estás Georgina? Muchos saludos para ti, nos dice gracias por hacer esto, así uno aprende un poquito más siempre, así que gracias. La Celinda también que manda ahí, la Celinda que es del Club Arcoíris, un club de mujeres, dice que ya queremos juntarnos, claro, que es un poco lo que conversábamos de la necesidad de juntarse y de las pocas redes tecnológicas también que utilizan los adultos mayores, entonces como que les cuesta más, de repente nosotros nos podemos juntar por Zoom, hemos aprendido, pero a ellos obviamente les cuesta, y de ahí también a lo mejor el llamado a los mismos vecinos que nos están escuchando, que tienen a mano o que tienen su abuelo o algún tío o alguien, también que algunos tips que la Fabi está dando aquí que para poder incluirlos también, hacer parte de la rutina para que puedan también entretenerse y pasarlo bien y no sufrir en esta cuarentena que parece que todos lo estamos viviendo y todos estamos sufriendo también. ¿Viste? La Celinda dice, cada vez que me asusta más y me apena más llegar a vieja. En esta mugre de país no se valora el adulto mayor. No podemos decir que es mentira lo que dice la señora Celinda. Es verdad, este no es un país muy amigable ni respetuoso de las personas mayores. Podemos también en algún momento ahondar sobre eso, ¿no? Porque da para tanto en realidad. Claro. Mira, hablar del tema que estábamos hablando Sí. un poco y poder entrar a temas tan interesantes como un poco lo que planteaba la señora que comentó. Mira, lo otro importante, el tema de la alimentación, que sea ojalá sana, fruta, verdura, proteína, eso es como re importante, y en horarios como establecidos, no salirse como de lo que habitualmente hacían antes. Y lo otro que es súper importante en las personas mayores es la hidratación, ¿ya? Porque a medida que pasan los años, las personas perdemos la sensación de sed. Las personas mayores pueden estar deshidratadas y no sienten sed. Entonces, la hidratación tiene que ser como por horario. Yo, por ejemplo, a las 12 yo tomo agua, a las 3 vuelvo a tomar agua, porque no voy a sentir sed. Entonces, es súper importante eso, porque la deshidratación, por ejemplo, me puede llevar a la urgencia cuando podría haberlo evitado perfectamente si tuviera horarios para hidratar. Lo otro es que si hay personas que en estos momentos están con trastornos del sueño por esta pandemia, que yo, por ejemplo, nunca he tenido dificultades para dormir y ahora las estoy teniendo. Creo. Por ejemplo, apagar las pantallas mínimo una hora antes de la hora que quiero dormir,
tratar de evitar el té, el café y el alcohol, aunque ustedes no lo crean, en la tarde, no después de las 5 ya dejar de consumir todo eso para poder conciliar el sueño de buena forma y poder hacer esto de respetar los horarios que habíamos conversado. Eso, yo creo que como para cerrar un poco ese tema. Bueno, sí, me parece que grandes cosas, como que a uno se le olvida de repente, pero por ejemplo el tema del agua me parece súper interesante y súper importante, así que ya saben todos, el tema de tomar agua para todos, de cualquier edad es importante, pero para los adultos mayores mucho más importante, así que por favor, mira aquí otro comentario, Marcia Vargas dice, mis cariños y agradecimientos por este espacio. Es muy bueno escuchar recomendaciones para ayudar y compartir con nuestros adultos mayores. Que es un poco lo que estamos hablando, por el tema de hoy día, como lo hacemos parte de esta cuarentena, de este aislamiento. Otro tema que me parece súper importante, cómo armamos redes para ayudar a los adultos mayores. Sí. ¿Cómo trabajamos en eso? Sí, mira, yo creo que las redes es importante no partir de cero, sino que de las organizaciones que ya existen. Por lo que hablabas tú, por ejemplo, los clubes, el Club Arcoíris que mencionaste, o sea, yo creo que las dirigentes, porque la mayoría de las dirigentes de las personas mayores son mujeres, eh, y las participantes son en su mayoría mujeres, ya conocen, por ejemplo, quienes viven solos, quienes viven solas. Y eso yo diría que hoy es clave, que la gente que pertenece a club y sabe quiénes viven solos, a esa gente uno tiene el deber moral y ético de ir viendo cómo están, de llamar, de ir, de golpear, de mirarlos por la ventana, de avisar al CESPAM si uno ve que no están bien de salud. Incluso yo recomendaría, por ejemplo, que si uno tiene identificadas a las personas que viven solas, pedirles que pasen por la ventana o por la puerta números de familiares, porque es importante, por ejemplo, uno mantener contacto con un familiar en caso de que la persona necesite algo o que se cayó o cualquier cosa, hay que tener un contacto familiar. Y bueno, lo otro que también hay que hacer es como detectar necesidades. Las personas solas, por ejemplo, pueden necesitar que alguien vaya a comprar cosas, porque igual yo he visto en San Miguel personas mayores en los almacenes. Entonces, yo siempre que los veo me imagino esta persona debe vivir sola, porque si no, no va a estar saliendo a exponerse al almacén que está lleno. Y yo creo que también, recuerdo cuando empezamos con esto de la asamblea territorial en San Miguel, haber conocido dirigentes de los consejos de salud. Yo creo que ahí también hay harto potencial porque son un nexo bueno con los equipos de salud. Yo creo que eso también es importante que exista. Y lo otro también que me llamó mucho la atención es que la unidad territorial, me parece que es la de ustedes, la 1 o la 2, no me acuerdo, pero que hizo como un intento de ir en apoyo de personas que viven solas o personas mayores que requerían cierta asistencia. Sí, en la 1 con la Junta de Vecinos hicimos un catastro para eso. Y lo importante, ¿por qué también es importante que sea con dirigentes? Porque las personas mayores no van a confiar en cualquiera. Entonces, la dirigente de la Junta de Vecinos la van a ubicar, a la dirigente del club también. Entonces, es bueno partir desde ahí, siempre desde las organizaciones que ya existen y que son conocidas en los territorios. Claro, que les dé confianza. Sí, y también te puedo comentar, pero yo no he visto los resultados que ha tenido el Senama. En su página abrió una opción, el Senama del Servicio Nacional del Adulto Mayor, abrió una opción para personas que quieran voluntariar prestando apoyo. Y tú puedes ahí llenar un formulario y decir qué cosas estás dispuesta a hacer para alguien de tu comuna. También, si a alguien le interesa, puede revisar eso y llenar sus datos. Dale. Mira, aquí tenemos una pregunta. El Matías Río Seco. Hola, Mati, ¿cómo estás? Dice, genial, la felicito por el espacio. Mi pregunta, ¿el municipio tiene alguna política para ayudar a los adultos mayores que vivan solos a no exponerse? Poco, casi nada, por eso estamos también tan interesados en esto de armar redes. Creo que son más los dirigentes de organizaciones sociales los que se han preocupado, salvo el tema del apoyo de
el programa de adulto mayor y el programa de postrados, que son inscritos algunos que sí el municipio se preocupa, pero la gran mayoría de los adultos mayores no están adscritos a programas municipales, entonces por eso es la necesidad hoy día de armar estas redes y conversar sobre cómo nos vamos cuidando entre todos nosotros. Y los medicamentos a domicilio y todas estas cosas que cuesta un poco que funcionen, pero se está tratando de implantar, que se vayan a entregar los medicamentos a las casas. La Fabi lo decía, hay CEFAM que están entregando a las familias con el carnet crónico los medicamentos para que el adulto mayor no vaya, así que más o menos esas cosas. Tengo una pregunta, Fabi. Dime nomás. ¿Qué pasa? Porque hablabais del tema de los adultos mayores que andan en los negocios, pero de repente pasa es que el adulto mayor quiere salir. Sí. Quiere ir. A ver, sí, totalmente. Lo que yo te decía, que esto al final es autocuidado, o sea, tampoco uno los puede obligar porque ellos son adultos y también tienen derecho a decidir. Ahora, lo ideal es que cuando usted ya no pueda más y tome la decisión, que yo no la recomiendo, quiero que dejar eso bien claro, pero si ya no aguanta más, hay que salir con todas las precauciones que uno ya más o menos sabe, la mascarilla, los guantes no sé si recomendarlos porque he visto mucha gente con guantes que se toca mucho la cara, que es justo lo que no hay que hacer. Entonces, tratar de usar mascarilla, no tocarse la cara, no tocar a nadie también, porque en los almacenes yo no veo el respeto a la distancia física. Todo el mundo te pasa rozando, entonces es complejo eso. Yo recomendaría que no, pero si salen con mascarilla y sin tocar a nadie. ¿Y qué les decimos para convencerlos que no salgan? Mira, yo creo que lamentablemente, yo creo que las personas mayores escuchan la cantidad de desgracias que han ocurrido en Europa y en Chile, porque digámoslo francamente, la mayor parte de las personas que han fallecido son personas mayores crónicas. Entonces, no es un tema, uno tampoco, a mí igual me molesta tanto que todos nos sintamos con el derecho de mandar a los mayores a encerrarse y hasta cuándo y no sea porfiado, es como fome. Pero también es una realidad de que ellos son el grupo más frágil y que está más expuesto, especialmente los crónicos. Eso sí, lo quiero dejar claro que los crónicos es lo más complejo. Yo sinceramente recomendaría no ir a los almacenes. Y sabéis que voy a aprovechar de mencionar un tema, Erika, que es un tema súper complejo, pero lo voy a mencionar. Dele. He hablado con muchos familiares de pacientes de los hospitales del último tiempo y también con gente conocida. Me dice, mi mamá no entiende lo de la cuarentena, mi papá no quiere entender y no entiende. Y yo le he explicado y no, y por ejemplo, personas que se han llevado al papá a vivir con ellos. Y mi papá se quiere ir y no entiende esto. Hay que tener ojo, porque hay personas mayores que tienen fallas ya de memoria, deterioro cognitivo, y esas personas nosotros no podemos esperar de que nos van a entender lo que es la pandemia, y que van a entender esto de la distancia de 1 metro, ni que van a entender la mascarilla, porque es difícil que retengan información. Entonces hay que tener ojo también a quien yo le exijo que a mí ya me dijeron en el CEFAM que mi mamá o mi papá tiene fallas de memoria, o el médico de cabecera o el geriatra ya me habló de ese tipo de problemas, ahí es otro abordaje. No es el abordaje racional de convencerlo con cifras y con datos científicos. Ahí hay que simplificar mucho más la información con mensajes cortos y simples. O sea, no entrar en materia ni explicar datos pero esa es otra realidad, que ahí ya sería como más hablarle a los cuidadores que a las personas mayores, a las cuidadoras, que son la mayoría. Claro. Sí. Entiendo, ahí tuvimos, al final como que se cortó, pero se entendió el tema de hablar ya, con los perfecto. cuidadores. Sí. Otra cosa importante, y a lo mejor ahí, ¿cómo ves tú el tema de estos contagios en las casas de acogida? Que esto de los casas de adultos mayores, ¿cómo los prevenimos? ¿Lo hacemos en cuarentena? ¿Qué pasa ahí? Hogar de ancianos. Sí,
Sí, mira, el nombre como en la ley chilena, en los reglamentos, porque es un reglamento de la Seremi, es establecimientos de larga estadía para adultos mayores, los ELEAM, que es la... Claro. Mira, hay un protocolo que está hecho hace rato para este tipo de establecimientos. El tema es que en Chile hay más establecimientos privados, muchos más privados, que públicos y subvencionados, porque es como los colegios ahora los ELEAM. Pero la diferencia es que los públicos son contados con los dedos de mis manos y los... Se cayó la Fabi. A ver si la Fabi vuelve por ahí. Fabi, bueno, contarles un poco algunas... ¿Ay, volviste? ¿Sí? Ya. Hay muchos ELEAM que son clandestinos también. Entonces es complejo con esa realidad poder protocolizarlos a todos ordenaditos, porque es un desorden en verdad. Y como muchos de los problemas que se han hecho presentes en esta pandemia vienen de hace rato, o sea, estos problemas de los ELEAM es un problema que hemos visto reportajes de que hay muchos lugares de dudosa calidad, etc. Entonces, hay protocolos, el tema es cómo logras que la Seremi los haga respetar. Se está pidiendo ahora, por ejemplo, de tratar de que el Estado intervenga en estos ELEAM privados con recursos. Pero el Estado dice, oye, pero ellos tienen fines de lucro, entonces ¿cómo yo voy a tener que entregar apoyo, así te estoy hablando, mascarilla, ese tipo de cosas, ¿ya? Porque la excusa que dan estos ELEAM, y que es una excusa válida, es que se quedaron sin insumos porque anda a comprar ahora mascarilla, ha sido difícil. Pero esa es como la disputa que existe hoy. Ahora, yo creo que ese tema se va a ir complejizando, yo creo que es un tema que está surgiendo, pero que ya hay brotes en varios lugares, porque a medida que los lugares sean más clandestinos, menos estándares sanitarios cumplen. Entonces, más probabilidades hay de brotes. Y yo creo que hay que prepararse para este tipo de noticias que van a empezar a salir de muchas personas contagiadas, lamentablemente. O sea, yo creo que este tema valía la pena verlo en enero, como todos lo empezaron a ver según el gobierno en enero, este tema había que verlo desde enero. Este es un tema muy delicado y que tiene consecuencias fatales. Claro. Terribles, complejas, porque las personas que están institucionalizadas son las personas más frágiles. Así parece ser. Parece ser que estos últimos tiempos, todo lo que ha hecho explotar y ha hecho aguas, todo lo que es el sistema de salud, el sistema de adultos mayores. Fabi, ¿volviste? Sí. Bueno, estaba comentando un poco esto que hablábamos también antes, que tiene que ver con, mira quién llegó aquí, que tiene que ver con cómo este sistema hace agua por todos lados y el sistema de salud también, y el tema de los cuidados a los adultos mayores es impresionante, como hoy día también se ve el déficit y las necesidades que tienen también los adultos mayores. Exactamente. Fabio, vamos, mira, 29 minutos llevamos. Vamos ya, se nos acabó la media hora. Vamos a ir cerrando. Pucha, gracias, súper, me quedó mucho claro. Van a haber muchas preguntas, pero de ahí, si es que hay alguna pregunta de los vecinos o las vecinas, yo me comprometo a hacértelas llegar para que las respondamos. Tenemos un saludo final. Loreto Gacitúa Caballero, la Ceci, ¿cómo está Ceci? Hola, felicidades por estos mini programas. Más que nada un llamado a ayudar a los vecinos y a adultos mayores que no sepan manejar medios tecnológicos, pues ahora todo es complejo para ellos. Paciencia y solidaridad con nuestras viejitas y viejitos. Sí, yo creo que es un buen mensaje para ir terminando. Yo noté algunas cosas aquí que me parece que es importante, que las voy a repetir de lo que dijo la Fabi. Uno, el tema de la hidratación, de preocuparnos que nuestros adultos mayores tomen agua sí o sí. El tema de que se levanten todos los días, que tengan cierta actividad física, que caminen, que tengan esta rutina, y preocuparse nosotros y hacerle llamado también a los dirigentes sociales que nos puedan estar escuchando, ponernos a disposición también para hacer
este levantamiento de los adultos mayores que viven solos, que a lo mejor los podemos ayudar en ir a comprar, en ir a buscar sus remedios para que ellos puedan evitar la mayor cantidad de contagios. Fabi, últimas palabras para los vecinos y las vecinas, palabras para los adultos mayores también. Sí, mira, igual me gustaría dejar un mensaje de que lo hablamos, pero el tema de preocuparnos de contactar a nuestros familiares mayores por teléfono, dejarles cartitas, porque no todos ocupan los medios tecnológicos. Se ocupan estos medios, perfecto, a través de los medios, conversar, escuchar, pero los que no, llamar, darse el tiempo de preguntar cómo están. Eso es súper importante y valioso, porque la soledad es mata, es muy compleja de llevar. Y bueno, decir de que ojalá podamos armar estas redes para poder conocer a nuestros vecinos mayores del barrio, poder apoyarnos, ¿no? Yo creo que el apoyo a lo mejor ahora nos toca a nosotros ayudarlo, en algún momento ellos nos van a devolver la mano también, porque están aquí todo el día en el barrio, también tienen mucho que aportar. Así que muchas gracias por la invitación, Erika, de verdad, y me alegro también que hayas tenido el interés de hablar de las personas mayores, que es un tema que no siempre levanta tanto interés. No, nada, gracias a ti por como aportar desde tu expertise, desde tus conocimientos a esto. La idea es poder tocar todos los temas precisamente que hoy día, y temas que hoy día nos permitan aprender, enseñar y educar y llamar al autocuidado también. Así que terminar este programa agradeciéndole a todas y a todos los que nos vieron, agradeciéndole a la Fabi enormemente, mucho abrazo, y nos estamos viendo en un próximo capítulo el jueves de Conversemos San Miguel. Cuídense todos, chao.